Mais pour la vie quotidienne, j'ai besoin de Por la parler. vida cotidiana, necesito hablar polaco. Exacto. Para la vida cotidiana necesito hablar polaco. Très bien. Después dice, ce soir, je dors chez moi. Esta noche duermo en mi casa. Mais je n'ai pas encore de lit. ¿Qué significaba je n'ai pas encore de lit? Pero no tengo una cama todavía. Todavía, exacto. Aún no tengo cama o todavía no tengo cama. Très bien. Je dois dormir par terre. ¿Qué creen que signifique je dois dormir par terre? Par terre significa en el suelo. ¿Tengo que dormir en el suelo? Ouais, je dois dormir par terre. Tengo que dormir en el suelo. Después dice Wrocław, es la ciudad donde vive. Es muy bonito. Hay muchos parques, puentes, islas. Puedo caminar hasta mi oficina o tomar el bus. No está muy lejos de mi departamento. Y después dice como, bueno, ya tengo que voy a mi curso de polaco. Ustedes pueden contactarme por correo o por Skype. No tengo cama, pero tengo internet. Hasta pronto. Besos. Roma. D'accord? D'accord. Ok. Alors, ¿vous avez bien compris? ¿O hay todavía una palabra por ahí que no entiendan? ¿No? No. Ok. Continuamos entonces. Ahora, vamos a responder las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a responder, dice. Question A. Qui écrit et à qui? Qui écrit et à qui? Tú d'abord, primero. ¿Quién escribe? Qui écrit? ¿Quién escribe? Roma. Roma, très bien. ¿A qui? Aquí. Raf, Eric, todos ellos, ¿no? Y tienen los Fue nombres. Ralph, Eric, Sí. Expert, Stephanie, Alex, ¿d'accord? Es un correo y pues aquí dice ¿de quién a quién? ¿D'accord? Très bien. Où? ¿Dónde? Où? En Pologne. En Pologne, très bien. Et pourquoi? Pourquoi il écrit? Pourquoi il écrit ce mail? ¿Por qué? Pourquoi il doit progresser en Pologne? Parce que. Recuerda, para dar respuesta decimos parce que. Es como en español, perdón, como en inglés. Why es para la pregunta y because es para la respuesta. Pourquoi es para la pregunta, parce que es para la respuesta. ¿D'accord? Ah, d'accord. Voilà, entonces, bueno, realmente, pues, si se dan cuenta, objet significa asunto. ¿Cuál es el asunto del correo? ¿Nuevo? Nouvelle. ¿Nuevo? Ajá, nouvelle significa nuevas, sí, pero también significa noticias, como en inglés, news. ¿D'accord? Como noticias, simplemente es un correo como para informarles cómo va su vida en Polonia. ¿D'accord? ¿Como su experiencia viviendo allá? Como sus primeros días, ¿de acuerdo? Porque en el texto se va a entender que pues acaba de llegar, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Continuamos. Ahora dice, relevé. Ok, c'est la mention sur le travail. Ok. Où travaille Roma? Où travaille Roma? Où travaille Roma? ¿Vous comprenez la question? ¿Dónde trabaja Roman?
Ou société à tous. Oui. Je suis une société française qui s'appelle Atos. D'accord? En una empresa francesa que se llama Atos. Très bien. Ok. Continuamos entonces. Ok, ahora vamos a ver esto. Dice, exercice 4. Classez ces extraits du mail de roman dans la colonne qui convient. ¿Okay? Tenemos un recuadro con 3 columnas, ¿d'accord? Posibilité, obligación, souhait et volonté. ¿Qué significa posibilité? Posibilidad. Posibilidad. Obligación. Obligación. Algo que debe hacer. Obligatorio. Obligación. Muy bien. ¿Y souhait o volonté? Por voluntad. Voluntario, deseo. Exacto. Deseo o voluntad. Si se dan cuenta, aquí arribita tenemos algunas frases, pequeñas frases, y tenemos que ponerlas en la columna que convenga. Por ejemplo, je vous progresser. ¿Qué significa je vous progresser? Quiero progresar. Debo progresar. No, quiero progresar. Quiero. Entonces, ¿por qué la ponemos aquí? Porque el querer es un deseo, ¿no? Es una voluntad. ¿Uy? Yo quiero progresar, yo deseo progresar. ¿De acuerdo? Es por eso que la ponemos en la columna de souhait o volonté. Después, vamos a ver la siguiente. José, ¿es que tú me das a lire la siguiente frase, s'il te plaît? Oui. Esta la de no. Non, je dois progresser. C'est urgent. Et C'est urgent. c'est urgent. ¿Dónde la pones? Obligación. Obligación. ¿Qué dijimos que significaba je dois? Debo. Debo. Entonces la frase dice, debo progresar. No, yo debo progresar. Es urgente. ¿De acuerdo? Entonces la ponemos en la columna de obligación. Merci beaucoup. América, est-ce que tu peux m'aider à lire la suivante phrase, s'il te plaît? C'est urgent. Ah, no, esa es la misma. Es una sola frase. La siguiente es esta, la que remarqué. Je peux parler français au travail. Très bien. Je peux parler français au travail. C'est quoi? C'est une possibilité, c'est une obligation ou c'est un souhait? Es que no estoy segura que es pew. Peut. Yo, Ajá. Peut es el verbo pouvoir conjugado. ¿Sabes qué significa pouvoir? Poder. de poder. Yo, Bueno. ajá. Entonces, Yo ¿qué dice? puedo hablar francés. Yo puedo hablar francés en el trabajo. Très bien. Posibilité. Posibilité. Muy bien. Entonces, el verbo pouvoir expresa, ¿qué expresa el verbo pouvoir? La posibilidad, ¿d'accord? El verbo pouvoir expresa la posibilidad. Mientras que el verbo devoir expresa la obligación, ¿d'accord? Muy bien. On continue. On continue. Jennifer, est-ce que tu peux m'aider avec la suivante phrase, s'il te plaît? Ah oui. Je dois dormir par terre. Par terre. Très bien. ¿Qué dijimos que significaba je dois dormir par terre? ¿Debo dormir en el suelo? Tengo que dormir en el suelo. ¿Se acuerdan por qué tenía que dormir en el suelo? Porque no tenía cama. Porque no tenía cama. Muy bien. ¿En dónde ponemos je dois dormir par terre? ¿Posibilité, obligación o souhait? Obligación. Obligación. Très bien. Suivant. Leslie,
Je peux marcher. Lis la phrase, s'il te plaît. Lis la phrase. Je peux marcher jusqu'à mon bureau. Jusqu'à mon bureau. Ok. ¿Dónde ponemos esta frase? En posibilidad. Posibilité. Muy bien. ¿Qué significa esta frase? Leslie, ¿qué significa? Je peux marcher jusqu'à mon bureau. Yo debo caminar. Significa Hasta. hasta mi Oficina. oficina. Yo debo, significa yo debo. No, perdón. Yo puedo. Yo puedo, très bien. Yo puedo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué podía caminar hasta su oficina? Porque no estaba muy lejos, ¿de acuerdo? Entonces, ce n'est pas très loin. No está muy lejos. Muy bien. Finalmente, última frase. Jimena, ¿es que tú puedes leer, s'il te plaît? Oui. Vous pouvez me contacter par email. Ok. ¿Qué dice ahí? Pueden contactarme por correo electrónico o por email. Muy bien, très bien. ¿Y en qué columna la pones? Posibilidad, obligación o souhait. ¿Usted? Como voluntad. Posibilidad. Posibilité. Posibilidad. Porque si se dan cuenta, ¿qué verbo estamos usando? El verbo pouvoir. Pouvoir. Ok. Muy bien. Ahora vamos a pasar directamente acá. Regardez. Los verbos pouvoir, devoir et vouloir. ¿Qué dijimos que era pouvoir? Poder. Poder. Devoir. Poder. Deber. Et vouloir. Vouloir no lo dijimos, Querer. ¿verdad? Querer. Querer. Très bien. Entonces tenemos querer, deber y finalmente poder. Estos verbos son muy utilizados, ¿de acuerdo? Poder, deber, querer. Son muy utilizados. Pero recuerden, estos están al infinitivo, es decir, sin conjugar. Para utilizarlos tenemos que conjugarlos. ¿Cómo los conjugamos? Bueno, la conjugación de estos verbos es je peux, tu peux, je peux, tu peux, il, elle, on, peut, pardon, peut. Nous pouvons, Vous pouvez. vous pouvez, et il, elle, Peuvent. peuvent. Très bien. Después tenemos el verbo devoir, que es je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent. ¿D'accord? Y finalmente el verbo querer, que es je veux, tu veux, il, elle, on veut, pardon, con X, veut. Nous voulons, vous voulez, il, elle, veulent. ¿D'accord? Entonces, esta es la conjugación. Repete. Je peux. Je peux. Je peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Il peut. Il peut. Nous pouvons. Nous pouvons. Nous pouvons. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous. Ils, elles peuvent.
Il, El faut. Muy bien. Devoir. Je dois. Je je dois. dois, Luego, Tu dois. tu Tu dois, uno, Elle, il, on doit. Il, elle, il, on doit, doit. Nous devons. nous devons. nous devons, Vous devez. vous devez, Ils, elles doivent. Il, il, doit. doit. Je veux. El verbo vouloir. Je veux. Je vous, Je veux. Tu veux. tu veux, Il, elle, on veut. Il, elle, on veut. Nous il, elle, voulons. vous, nous Voulons. voulons, nous, Voulons. Nous voulons. nous voulons, Vous voulez. Vous voulez. vous voulez, Ils, elles veulent. Il, elle, elle, veut. vous, Très bien. Ahora vamos a ver qué significa. ¿Qué significa je peux? Yo puedo. yo puedo, Tu peux. Tú tú puedes. puedes, Pues, Il, elle, on peut. él, ella Ella. puede, Ujú. Nous pouvons. nosotros podemos. nosotros podemos. podemos, Vous pouvez. Ellos. Ustedes pueden. pueden, Ustedes o usted pueden. Recuerden, vous es como you en inglés. ¿D'accord? Significa tanto usted como ustedes. ¿D'accord? Vous. D'accord. Et ils, elles peuvent. Ellos y o ellas pueden. Ellos pueden. Très bien. Devoir. Je dois. Yo debo. Yo debo. Tu dois. Tú debes. Tú debes. Il, elle, on doit. Él, ella. Deben. Très bien. Nous devons. Nosotros Nosotros debemos. Vous devez. Usted o Usted ustedes deben. o ustedes deben. Il, elle. Ya veo. Ya, perdón. Ella, Y ellos finalmente, querer. El verbo vouloir, querer. Je veux, deben. Je Yo vous. quiero. yo quiero. Tu veux, Tú quieres. Tú quieres. il, elle, on veut. Él, ella. Ellos quieren. Nous voulons. Nosotros queremos. Nosotros queremos. nosotros queremos, Vous voulez. Usted o usted. Ustedes quieren. ustedes o tú, quieres, Ustedes o usted quiere. Et ils, elles veulent. Ellos o ellas Ellas quieren. quieren. Très bien. quieren, Muy bien. Je peux nager. ¿Saben qué significa nager? ¿No es Nada. nacer? Nadar. Nadar. ¿Qué significa je peux nager? Yo puedo nadar. O puedo nadar. Très bien. yo puedo nadar, Je dois partir. ¿Debo irme? Debo irme. Je veux manger. Quiero comer. Quiero comer. Muy bien. A ver, vamos a pedir una frase. Jimena, una frase con pouvoir. La que se te ocurra. O si no sabes cómo decir algo, en español y lo traducimos. Je peux danser. Je peux danser. Très bien. Je peux danser. Très bien. Merci. América, una frase con doit. Con devoir, pardon. Con devoir. Igual si no puedes, en español y lo traducimos. Um, yo debo ejercitarme,
Je dois faire de Je dois. l'exercice. Je dois faire de l'exercice. Faire l'exercice. Oui. O je dois faire du sport. D'accord? Je dois faire du sport. Las dos se pueden. Je dois faire du D'accord. sport. Je dois faire de sport. Très bien, merci. Edgar, una frase con querer, vouloir. Nous voulons des vélos. Nous voulons faire du vélo. ¿Sí, no? ¿Queremos hacer bicicleta? Era como queremos unas bicicletas. Ah, ok. Nous voulons. De vélo. Ok. Bueno, de vélo. Ah, sí, la dije primero. Nous voulons de vélo. Nous voulons de vélo. Ok. ¿Queremos bicicletas? Bueno, también podría un deseo. Bueno, nous voulons de vélo. Très bien. Jennifer, una frase con devoir, otra vez, con devoir. Je veux aller à Paris. Très bien. Je veux aller à Paris. ¿Qué significa? Quiero ir a París. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Una frase con pouvoir, José. Nous pouvons passer l'examen. Ok, en este caso, el verbo que se utiliza sería réussir. ¿D'accord? Réussir. Nous pouvons réussir l'examen. Podemos pasar el examen. ¿D'accord? Réussir. Très bien, merci beaucoup. Et finalement, ¿alguien que quiera hacer una con vouloir? ¿Alguien que no haya pasado? ¿O lo escojo? Moi. Ok, José. ¿Cómo lo di salir? Sorti. Ok. Nous voulons salir du vacances. Ah, ok. Ahí sería partir en vacances. No, En partir vacances. en vacances. Ouais, partir en vacances. Sortir y partir, los dos quieren decir como salir, pero la diferencia es que, la diferencia me la sé con en inglés, porque en español creo que no hay diferencia. Sortir es como get out. Y partir es como to leave. ¿D'accord? Esa es como la diferencia. Ah, oui. ¿Ok? Sortir es como get out y partir es como to leave. ¿D'accord? Voilà. Ok, des questions par rapport à la conjugaison? ¿Preguntas con respecto a la conjugación? No. No, ¿para de cuestión? Ok, entonces, ojo, con estos verbos es importante que se aprendan la conjugación. ¿De acuerdo? Muy importante porque son los verbos más usados, yo creo. O bueno, de los más usados al menos. ¿De acuerdo? Ahí nada más para irnos, para continuar. Repitan la conjugación del verbo pouvoir. Bueno, no repitan, díganla más bien. A ver, Jimena, ¿nos puedes ayudar con el verbo pouvoir? Oui. Je peux, tu peux, il, elle, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, il, elle, peuvent. Très bien, merci beaucoup. Vanessa, tu m'écoutes? Oui. Est-ce que tu peux nous aider avec le verbe devoir, s'il te plaît? Oui, devoir. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Très bien, merci beaucoup. Et finalement, Juan Pablo, ¿tú me écoutes? Non, ok. Edgar? Oui. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle, vous. Vul, hasta la L, vul. Oui. Très Il, bien. elle, vous. Très bien, merci beaucoup, très bien.
Bien fait, Entonces, bien fait. para, por ejemplo, decir yo quiero participar, ya podría ser, ¿no? Je Je veux veux, participer. ouais, je veux participer. Très bien, je veux participer. Très bien. D'accord. De rien. On continue alors. Donc maintenant, on va écouter un audio. D'accord? Ahora vamos a escuchar un audio et on doit répondre aux suivantes questions. Question A. Qui téléphone à Romain? Pourquoi? Question B. Quel est le sujet principal de cette conversation? Et question C. Est-ce qu'il y a des Français dans l'entreprise de Romain? D'accord? On doit répondre à ces questions après écouter l'audio. Donc, je vais mettre l'audio. Faites attention, s'il vous plaît. Vous me dites si vous écoutez. Leçon 4. Une journée en Pologne. Vous écoutez? Oui. OK. Activités 6 et 7. Oui. Salut Romain, comment vas-tu? Salut Eric, bien, merci. Alors, quoi de neuf? Et ton travail? Tout va bien, j'apprends beaucoup. Depuis lundi, Pierre, un autre Français, travaille aussi chez Atos. On est dans le même bureau. C'est bien, on peut parler français au boulot et pendant les pauses. C'est chouette! Et ton emploi du temps, il est comment? La journée type au boulot, en Pologne, c'est 8 heures de travail par jour, semaine de 40 heures. On arrive quand on veut, on part quand on veut, mais on doit faire des journées de 8 heures. Et pour le déjeuner? On a une pause de 15 ou 20 minutes. Alors avec Pierre, on sort pour acheter à manger. En Pologne, on peut manger dans les bureaux. OK. Est-ce que vous avez les réponses? ¿Tienen las respuestas a las preguntas? ¿O no? ¿Oui o no? ¿No? ¿Sí? No. ¿No? ¿Escuchamos une deuxième fois? ¿On écoute une deuxième fois? OK. Attention. Leçon 4. Une journée en Pologne. Activités 6 et 7. Salut Romain, comment vas-tu? Salut Eric, bien, merci. Alors, quoi de neuf? Et ton travail? Tout va bien, j'apprends beaucoup. Depuis lundi, Pierre, un autre Français, travaille aussi chez Atos. On est dans le même bureau. C'est bien, on peut parler français au boulot et pendant les pauses. C'est chouette! Et ton emploi du temps, il est comment? La journée type au boulot, en Pologne, c'est 8 heures de travail par jour, semaine de 40 heures. On arrive quand on veut, on part quand on veut, mais on doit faire des journées de 8 heures. Et pour le déjeuner? On a une pause de 15 ou 20 minutes. Alors avec Pierre, on sort pour acheter à manger. En Pologne, on peut manger dans les bureaux. Très bien. Alors, qui téléphone à Romain? Qui téléphone à Romain? Eric. Eric, Eric, très bien. Pourquoi? Pourquoi? En español, si quieren. ¿Por qué? Para saber de su trabajo, cómo le va en su trabajo. Oui. Pour lui demander sur son
nouvel emploi pour lui demander sur son nouvel emploi. ¿No? Para preguntarle sobre su nuevo empleo. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, quel est le sujet principal de cette conversation? C'est-à-dire, ¿cuál es el tema principal de esta conversación? ¿Qué es el sujet principal? ¿Cuál es el tema principal de esta conversación? Aquí tenemos las respuestas posibles. L'apprentissage de la langue, l'emploi du temps au travail ou les moyens de transport. Quel est le sujet? What do things au travail? Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas écouté. What do things au travail? Oui, l'emploi du temps au travail. Vous savez c'est quoi l'emploi du temps? L'emploi du temps son los horarios. ¿D'accord? Bueno, el horario en este caso. Pero temporal. Ese sería un emploi temporaire. Oui, un emploi temporaire sería un empleo temporal. Emploi du temps es el horario. Básicamente el horario. Por ejemplo, lo que les dan en sus clases, que el lunes tienen matemáticas, química, física, el martes tienen expresión oral y escrita o español, no sé. Ese horario, ¿no? En francés se llama emploi du temps, empleo del tiempo, literalmente. ¿D'accord? Sí. ¿C'est bon? ¿Sí? ¿Pas de cuestión? No. Muy bien. Entonces, ese es el tema principal. ¿D'accord? Et finalement, est-ce qu'il y a des Français dans l'entreprise de Roma? Est-ce qu'il y a des Français dans l'entreprise de Roma? ¿Hay franceses en la empresa de Román? Oui. Oui. De hecho, dijo que hay alguien que se llama Pierre, creo, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Y con él puede hablar en francés, en el trabajo y en la pausa. ¿De acuerdo? D'accord. Ok. Muy bien. Continuamos. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, écoutez, vamos a volver a escuchar el audio. Retrouvez les caractéristiques de la journée de Roma. Tenemos frases, ¿de acuerdo? A la izquierda y tenemos frases a la derecha. Tenemos que unirlas con las palabras que están en medio. Por ejemplo, en el audio escuchamos en Pologne, on arrive quand on veut. En Pologne, on part quand on veut. ¿De acuerdo? Después tenemos que unir las demás frases con las palabras que convengan. ¿De acuerdo? Una para cada una. ¿Oui? Oui. Antes, ¿hay alguna palabra que no conozcan? ¿Alguna palabra que quieran saber antes de escuchar el audio? On sort. Yes, On et moi, on sort. On sort. Es el verbo sortir conjugado, que significa salir. ¿D'accord? D'accord, merci. ¿Otra palabra? ¿De rien? ¿No? ¿On commence? Oui, comment? Ok. Leçon 4. Une journée en Pologne. Activités 6 et 7. Salut Romain, comment vas-tu? Salut Eric. Bien, merci. Alors,
Quoi de neuf? Et ton travail? Tout va bien, j'apprends beaucoup. Depuis lundi, Pierre, un autre Français, travaille aussi chez Athos. On est dans le même bureau. C'est bien, on peut parler français au boulot et pendant les pauses. C'est chouette! Et ton emploi du temps? Il est comment? La journée type au boulot, en Pologne, c'est 8 heures de travail par jour, semaine de 40 heures. On arrive quand on veut, on part quand on veut, mais on doit faire des journées de 8 heures. Et pour le déjeuner? On a une pause de 15 ou 20 minutes. Alors avec Pierre, on sort pour acheter à manger. En Pologne, on peut manger dans les bureaux. Ok. Alors, ¿vous avez écouté? ¿Escucharon? Oui. Ok. Entonces, ¿con qué palabra asocian la primera? En Pologne, on peut. Manger. Manger quoi? Dans les bureaux. Dans les bureaux, très bien. En Pologne, on peut manger, on peut manger dans les bureaux. Très bien. Suivant. En Pologne, on doit. Faire. Les journées des 8 heures. Très bien. Des journées de 8 heures. Très bien. Suivante. Pierre et moi, on sort. Pierre et moi, on sort. Pour acheter. A manger. À manger. Très bien. Et la última, pues ya queda. Pierre et moi, on peut parler français au boulot. Vous savez c'est quoi le boulot? Boulot. ¿Saben qué significa eso? ¿No? Boulot es una manera informal de llamarle al trabajo. ¿D'accord? Trabajo informal. ¿D'accord? Una manera informal de decir el trabajo. ¿Ok? ¿Preguntas? Oui, ¿Questions? d'accord. Tout va bien. Todo bien. Ok, merci. Muy bien. Vamos a borrar esto. Muy bien. Ok. Ahora, ya para terminar. ¿De acuerdo? Ya para terminar. Vamos a ver. Dice el pronombre on. ¿Saben qué significa el pronombre on? No, pero en informal sería. Exacto. Significa nu en informal. Pero, no sé si esto lo sepa, no sé si os ha dicho el profe, yo creo que sí. También nos sirve como para hablar de una generalidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta frase. En Pologne, on arrive quand on veut. En Pologne, on arrive quand on veut. En Pologne, on part quand on veut. En este caso, la frase se traduce como en Polonia se llega cuando se quiere. En Polonia se va cuando o se sale cuando se quiere. En este caso, el pronombre on nos sirve como una generalidad. ¿De acuerdo? La frase en Pologne, on doit faire des journées de 8 heures. En Polonia se tienen que hacer jornadas de 8 horas.
¿De acuerdo? Oui. Pero también significa nous. Por ejemplo, en las frases Pierre et moi. ¿Qué significa Pierre et moi? Pierre y yo. Pierre y yo. Entonces, ¿quiénes son? Pierre y yo somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Pierre et moi, on sort pour acheter à manger. Pierre y yo salimos para comprar de comer. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta qué significa las dos cosas. ¿De acuerdo? Oui, d'accord. Oui. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Pas de question. No, está bien. No. Ok. Bueno, entonces, de tarea, ¿qué les va a quedar de tarea? De tarea, tienen que hacer una frase como las que hicimos, pero traten de hacerlas un poquito más complicadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta, nous pouvons réussir l'examen. Esta es una frase un poquito más complicada, ¿de acuerdo? Un poquito, que no simplemente tiene como 3 palabras, como je peux danser. Está bien, es correcta, pero nada más tiene 2 palabras. Entonces, tratar de agregar un poquito más de información. Una con pouvoir, otra con devoir y otra con vouloir. ¿D'accord? D'accord. Muy bien. D'accord. Las hacen y las envían al grupo, ¿de acuerdo? Y las reviso. ¿Sí? Oui, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Muy bien. Pueden usar estos 5 minutos, pueden empezar a hacerlas y si tienen preguntas, pueden decirme. Por ejemplo, si no saben cómo traducir algo, les ayudo. ¿De acuerdo? Oui. D'accord.